Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, los va a dejar sin aliento. Hoy vamos a explorar un género literario que tiene el poder de transportarnos a mundos desconocidos, hacernos sentir emociones intensas y mantenernos pegados a las páginas hasta altas horas de la noche. Exactamente, vamos a hablar de novelas que explotan, novelas que te dejarán sin aliento, novelas que te harán cuestionarte todo. Y antes de que empecemos a desglosar estas joyas literarias, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscribirse es gratis, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Así que denle al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos al lío. ¿Alguna vez has leído un libro que te ha impactado tanto que te has quedado sin palabras? ¿Un libro que te ha hecho reír a carcajadas, llorar a mares, o simplemente reflexionar sobre la vida, el universo y todo lo demás? A mí me ha pasado muchísimas veces, y hoy quiero compartir con ustedes algunas de esas experiencias, algunas de esas novelas que considero que realmente explotan en el mejor sentido de la palabra. Cuando digo que una novela explota, no me refiero a explosiones literales, claro está. Me refiero a esa sensación de asombro, de shock, de profunda emoción que experimentamos al leer ciertas historias. Es como si la novela tuviera una carga explosiva de significado, de intensidad, de belleza, que detona dentro de nosotros y nos transforma de alguna manera. Vamos a empezar con un clásico moderno, El nombre de la rosa de Umberto Eco. Esta novela es mucho más que una historia de misterio ambientada en un monasterio medieval. Es una reflexión profunda sobre el conocimiento, el poder, la religión y la naturaleza humana. Eco nos sumerge en un mundo de intrigas, símbolos y erudición, donde cada página está llena de detalles que nos hacen pensar y repensar nuestras propias ideas. La atmósfera opresiva del monasterio, la complejidad de los personajes y la trama llena de giros inesperados hacen que esta novela sea una experiencia de lectura realmente explosiva. Además, la cantidad de información histórica y filosófica que se maneja es impresionante, pero Eco lo hace de una manera que te mantiene enganchado y te hace querer saber más. El nombre de la rosa es una novela que te exige como lector. No es una lectura ligera para pasar el rato. Requiere atención, paciencia y una mente dispuesta a desentrañar los múltiples niveles de significado que Eco ha tejido en la trama. El monasterio, un laberinto tanto físico como intelectual, se convierte en un microcosmos del mundo medieval, con sus jerarquías, sus secretos y sus conflictos. La investigación de Fray Guillermo de Baskerville y su joven pupilo Adso de Melk sobre una serie de misteriosas muertes en el monasterio es el hilo conductor que nos guía a través de este intrincado universo. Pero la novela es mucho más que un simple vodunit. Eco utiliza el género del misterio como una herramienta para explorar temas mucho más profundos. El debate entre la razón y la fe, la naturaleza del conocimiento, el poder de la interpretación y la amenaza de la censura son algunos de los temas que se abordan a lo largo de la novela. La biblioteca del monasterio, un laberinto dentro de otro laberinto, simboliza la vastedad del conocimiento humano y la dificultad de acceder a él. La figura del bibliotecario Jorge de Burgos, ciego y fanático, representa la intolerancia y el miedo al conocimiento. Leer El nombre de la rosa es como embarcarse en un viaje intelectual. Te obliga a cuestionar tus propias ideas y a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad. Es una novela que se queda contigo mucho después de haber terminado de leerla, resonando en tu mente y haciéndote pensar sobre el mundo que te rodea. Es una explosión de ideas, un torbellino de conocimiento y una obra maestra de la literatura moderna. Otra novela que me dejó completamente sin aliento es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta saga familiar que abarca varias generaciones de la familia Buendía en el mágico pueblo de Macondo es una obra maestra del realismo mágico. García Márquez crea un mundo donde lo fantástico y lo real se entrelazan de manera natural, donde los fantasmas, las profecías y los milagros forman parte de la vida cotidiana. La belleza del lenguaje, la riqueza de los personajes y la épica de la historia hacen que esta novela sea una experiencia de lectura inolvidable. La manera en que García Márquez maneja el tiempo saltando entre el pasado, el presente y el futuro, es simplemente brillante. Es una novela que te atrapa desde la primera página y te transporta a un mundo completamente diferente. Macondo, ese pueblo fundado por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán,
se convierte en un personaje más de la novela. Su nacimiento, su auge, su decadencia y su eventual destrucción son un reflejo de la historia de América Latina, con sus revoluciones, sus guerras civiles, sus dictaduras y sus sueños rotos. La familia Buendía, con sus nombres repetidos, sus amores incestuosos y sus destinos trágicos, representa la complejidad de la condición humana, con sus virtudes, sus defectos y sus contradicciones. El realismo mágico, esa mezcla de lo real y lo fantástico, es la marca distintiva de la obra de García Márquez. Los personajes leviten, los fantasmas se aparecen, las lluvias duran años y las mariposas amarillas anuncian el amor. Pero estos elementos fantásticos no son meros adornos, sino que forman parte integral de la realidad de Macondo. A través del realismo mágico, García Márquez nos invita a ver el mundo desde una perspectiva diferente, a cuestionar nuestras percepciones y a reconocer la magia que se esconde en lo cotidiano. 100 años de soledad es una novela que te abraza, te envuelve y te transporta a un mundo de ensueño. Es una historia que te hace reír, llorar, amar y odiar. Es una novela que te deja una marca imborrable en el corazón y en la mente. Es una explosión de emociones, un caleidoscopio de imágenes y una obra cumbre de la literatura universal. Cambiando un poco de género pero manteniendo la intensidad, quiero hablarles de El silencio de los corderos de Thomas Harris. Esta novela de suspense psicológico es una obra maestra del género. La historia de Clarice Starling, una joven agente del FBI que busca la ayuda del brillante pero psicópata Aníbal Lecter para atrapar a otro asesino en serie, es simplemente escalofriante. Harris crea personajes complejos y perturbadores, y la tensión se mantiene alta a lo largo de toda la novela. La relación entre Clarice y Aníbal es fascinante y aterradora a la vez. Es una novela que te mantiene al borde del asiento y te hace cuestionar los límites de la moralidad y la cordura. Si te gustan las historias que te ponen los pelos de punta, esta es una lectura obligada. Aníbal Lecter es uno de los personajes más icónicos y terroríficos de la literatura moderna. Su inteligencia, su sofisticación y su frialdad lo convierten en un villano inolvidable. Pero Lecter no es un simple monstruo. Es un hombre complejo con una historia traumática y una visión particular del mundo. Su relación con Clarice Starling es la clave de la novela. Lecter ve en Clarice un potencial que ella misma desconoce. La somete a un juego psicológico peligroso, pero también la ayuda a descubrir su propia fuerza interior. El silencio de los corderos es una novela que te atrapa desde la primera página y te mantiene en tensión constante hasta el final. La trama es intrincada, los personajes son complejos y la atmósfera es opresiva. Harris utiliza un lenguaje preciso y evocador para crear imágenes vívidas y aterradoras. La novela explora temas como la naturaleza del mal, la psicología criminal, la violencia de género y la vulnerabilidad humana. Es una lectura perturbadora, pero también fascinante. Es una explosión de suspense, un torbellino de emociones y una obra maestra del thriller psicológico. Ahora, si lo que buscan es una novela que les haga reflexionar sobre la naturaleza del amor y la pérdida, les recomiendo La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Esta saga familiar que abarca varias generaciones de la familia Trueba en Chile es una historia de amor, de dolor, de esperanza y de lucha. Allende crea personajes femeninos fuertes y memorables, y la trama está llena de elementos mágicos y simbólicos. La novela explora temas como la política, la justicia social, la memoria y el poder de la familia. Es una historia que te conmueve profundamente y te hace pensar en el impacto de la historia en nuestras vidas personales. La forma en que Allende entrelaza lo personal con lo político es magistral. La familia Trueba, encabezada por el patriarca Esteban Trueba, es el eje central de la novela. A través de sus vidas, Allende nos cuenta la historia de Chile, desde los años 20 hasta el golpe militar de 1973. Los personajes femeninos, como Clara del Valle, Blanca Trueba y Alba Trueba, son los que le dan fuerza y sentido a la historia. Son mujeres fuertes, independientes y comprometidas con su tiempo. A pesar de las adversidades, nunca pierden la esperanza y luchan por un mundo mejor. La Casa de los Espíritus es una novela que te llega al corazón. Es una historia de amor, de familia y de lucha social. Allende utiliza un lenguaje poético y evocador para crear imágenes vívidas y emotivas. La novela explora temas como la memoria, el perdón, la justicia y la reconciliación. Es una lectura conmovedora, que te hace reflexionar sobre el impacto de la historia en nuestras vidas personales y sobre la importancia de luchar por un mundo más justo y solidario.
Es una explosión de emociones, un canto a la esperanza y una obra esencial de la literatura latinoamericana. Para aquellos que disfrutan de la ciencia ficción con un toque filosófico, les recomiendo Dune de Frank Herbert. Esta epopeya espacial ambientada en el desértico planeta Arrakis es una historia de poder, de religión, de ecología y de evolución. Herbert crea un mundo complejo y fascinante con sus propias culturas, religiones y tecnologías. La trama está llena de intrigas políticas, batallas épicas y reflexiones profundas sobre el destino de la humanidad. Es una novela que te sumerge en un universo completamente diferente y te hace pensar en el futuro de nuestra especie. La profundidad de los personajes y la complejidad de la trama la convierten en una lectura desafiante pero muy gratificante. Arrakis, también conocido como Dune, es el planeta más importante del universo, ya que es la única fuente de la especia melange, una sustancia que prolonga la vida, aumenta la conciencia y permite los viajes interestelares. El control de Dune es el control del universo, y las grandes casas nobles luchan por el poder en este planeta hostil. Paul Atreides, el joven heredero de la casa Atreides, se ve obligado a huir al desierto después de una traición. Allí se une a los Fremen, los habitantes nativos de Dune, y se convierte en su líder. Dune es una novela que te exige como lector. La trama es compleja, los personajes son numerosos y el mundo es intrincado. Pero la recompensa es grande. Herbert crea un universo creíble y fascinante con sus propias leyes, culturas y religiones. La novela explora temas como el poder, la religión, la ecología, la evolución y el destino de la humanidad. Es una lectura desafiante pero también muy gratificante. Es una explosión de imaginación, un viaje a un universo desconocido y una obra maestra de la ciencia ficción. Y hablando de ciencia ficción, no puedo dejar de mencionar 1984 de George Orwell. Esta novela distópica es una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la manipulación de la información. Orwell crea un mundo opresivo donde el gobierno controla cada aspecto de la vida de las personas, incluso sus pensamientos. La historia de Winston Smith, un hombre que se rebela contra el sistema, es una historia de esperanza y desesperación. Es una novela que te hace cuestionar la autoridad, la libertad y la verdad. A pesar de haber sido escrita hace más de 70 años, sigue siendo relevante hoy en día y nos recuerda la importancia de defender nuestros derechos y libertades. Es una lectura incómoda pero necesaria. El Gran Hermano, el omnipresente líder del partido, representa la personificación del poder totalitario. El Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston Smith, se encarga de reescribir la historia y manipular la información para que se ajuste a la ideología del partido. La policía del pensamiento vigila los pensamientos de las personas y castiga cualquier desviación de la ortodoxia. 1984 es una novela que te sacude hasta la médula. Es una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la importancia de defender la libertad y la verdad. Orwell utiliza un lenguaje sencillo pero poderoso para crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica. La novela explora temas como el poder, la manipulación, la libertad, la verdad y la resistencia. Es una lectura incómoda, pero también esencial. Es una explosión de conciencia, un grito de alerta y una obra fundamental de la literatura del siglo XX. Finalmente quiero recomendarles una novela contemporánea que me impactó muchísimo, La trenza de Laetitia Colombani. Esta novela cuenta la historia de tres mujeres muy diferentes que viven en continentes distintos y que enfrentan desafíos muy diferentes. Sin embargo, sus vidas están conectadas por un hilo invisible, la lucha por la libertad, la dignidad y la igualdad. Colombani escribe con una prosa sencilla pero poderosa, y la historia es conmovedora e inspiradora. Es una novela que te hace reflexionar sobre la condición de la mujer en el mundo y te da esperanza en el poder de la solidaridad y la sororidad. Es una lectura rápida pero que te deja pensando durante mucho tiempo. Smita, una intocable en la India, sueña con que su hija escape de la pobreza y tenga una vida mejor. Giulia, una joven italiana, lucha por salvar el negocio familiar después de la muerte de su padre. Sara, una exitosa abogada en Canadá, descubre que tiene cáncer y se ve obligada a replantearse su vida. A pesar de vivir en mundos muy diferentes, estas tres mujeres comparten un deseo común, la libertad. La trenza es una novela que te llega al corazón. Es una historia de esperanza, de lucha y de solidaridad. Colombani escribe con una prosa sencilla pero poderosa para crear imágenes vívidas y emotivas. La novela explora temas como la condición de la mujer,
la pobreza, la enfermedad, la discriminación y la sororidad. Es una lectura conmovedora, que te hace reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo y sobre la importancia de luchar por un mundo más justo e igualitario. Es una explosión de humanidad, un canto a la esperanza y una obra inspiradora. Estas son solo algunas de las novelas que considero que explotan y que te dejarán sin aliento. Por supuesto, hay muchísimas más, y la elección de una novela que te impacte es algo muy personal. Lo importante es leer con curiosidad, con apertura y con la disposición de dejarse llevar por la historia. Ahora, para recapitular un poco, hemos hablado de novelas que nos transportan a mundos desconocidos, que nos hacen sentir emociones intensas, que nos hacen reflexionar sobre la vida y el universo. Hemos mencionado El nombre de la rosa de Humberto Eco, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, El silencio de los corderos de Thomas Harris, La casa de los espíritus de Isabel Allende, Dune de Frank Herbert, 1984, de George Orwell y La trenza de Laetitia Colombani. Todas ellas, a su manera, son novelas que explotan y que te dejarán sin aliento. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a leer alguna de estas novelas. Si ya las han leído, me encantaría saber qué les parecieron. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme cuáles son sus novelas favoritas, esas que también los han dejado sin aliento. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas lecturas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.